Bueno, muy bien. Bienvenidos al segundo cuatrimestre del año 2022. No le hagan caso a ese cartelito que dice 2021. No lo he podido sacar. Bueno, esta clase, el tema que nosotros trataremos es el prototipo textual descriptivo, la descripción. Recuerden que en su momento nosotros trabajamos otros prototipos como es el narrativo, la narración, y luego en otras clases trabajaremos el explicativo y el argumentativo. De alguna manera todos estos prototipos provienen originalmente de la narración, y toda narración siempre tuvo o tiene elementos, fragmentos descriptivos o argumentativos. Pero básicamente la gran diferencia entre el texto narrativo y el descriptivo es que el narrativo representa el devenir del tiempo y el descriptivo lo detiene, como si fuera una fotografía. Pero para que nosotros logremos detener el tiempo, tuvimos la necesidad de una tecnología, porque el tiempo no se detiene nunca, siempre corre. Y nosotros vamos montados en ese tiempo que corre. La tecnología básica para poder construir la descripción fue la escritura. Y luego la imprenta, porque también se necesitó de la lectura silente, que no es algo habitual y que en realidad los primeros indicios de lectura silente, o sea, lectura no en voz alta, sino en voz baja, silencio, son de la Baja Edad Media, prácticamente del Renacimiento, asociados con la imprenta. Lo que permitió que todo el mundo tuviera un libro en su casa, no todo el mundo, pero por lo menos la gente de ciertos recursos, y que leyera ese libro sin necesidad de la intervención comunitaria, como se hace en la iglesia, no que se leen al público. Esta lectura silente es la que permite también elaborar la descripción y trabajar este congelamiento del tiempo. Hay una cuestión que tiene que ver con la descripción, que es el instrumento. Nosotros para construir una descripción debemos detener el tiempo y necesitamos un instrumento. Ese instrumento puede ser, por ejemplo, un dibujo, puede ser una fotografía, puede ser un video. Por ejemplo, para describir el movimiento que hace un caballo, fue muy difícil y recién se logró describir los pasos del caballo, cuáles son las patas que mueve primero y cuáles después, cuando apareció la fotografía y se pudo fotografiar utilizando una especie de flash que eran esas que se usaban al principio y que permitieron detener el movimiento. Y a partir de allí se puede describir, analizar cuál es el movimiento que tiene un caballo cuando corre. Esto que puede parecer una tontería, sin el instrumento no es posible. Entonces, primero vamos a ver que hay niveles de descripción, niveles que tienen que ver, si nosotros tomamos el cuerpo humano o la capacidad de percepción del cuerpo humano, está el nivel del ojo, o sea, lo que nosotros vemos o escuchamos, sin necesidad de instrumentos, y después hay otros niveles, que en fotografía se habla, por ejemplo, de la telefotografía, de la macrofotografía. La macrofotografía es aquella que puede, del nivel de la hormiga o de la abeja. Nosotros podemos ver de cerca una hormiga y una abeja gracias a la macrofotografía. Con lo cual podemos describir cómo es una hormiga y podemos también describir cómo se desplaza, etc. Recordemos entonces que la descripción básicamente es una detención del tiempo, una fotografía, y que es analítica, parte de un todo y las partes. O sea, en toda descripción va a haber parte y todo. Ahora, tenemos un tema que es el orden de la descripción. Cuando analizábamos el texto narrativo veíamos que el orden natural de todo texto narrativo es el orden cronológico. Después nosotros con eso hacemos muchas cosas. O sea, podemos hacer saltos temporales, como hablábamos, ¿no? Analepsis, prolepsis, podemos hacer un sumario, que es achicar la historia. Podemos hacer una escena, que es
extender la historia y describirla como si la estuviéramos viviendo, etcétera. Pero todos esos procedimientos, podemos hacer una frecuencia, podemos repetir la historia de diferentes puntos de vista, etcétera. Todos esos procedimientos que podemos aplicar en la narración y que usamos naturalmente muchas veces, pero que también hay una especie de profesión de narrar, se parten de la idea básica de que el tiempo es cronológico. Entonces, reconstruir el tiempo, representarlo, podemos representarlo no en orden cronológico, pero vivirlo lo vivimos en tiempo cronológico. O sea, nunca somos más jóvenes, siempre somos más viejos. Mañana yo no voy a ser más joven, voy a ser más viejo. Pero en la descripción eso no sucede, porque la descripción, como detiene el tiempo, yo puedo hacerla en cualquier orden. Pero en la determinada ciencia está pautado ese orden. O sea, para evitar la confusión, aparte por una cuestión epistemológica, las ciencias atribuyen un orden. Yo les puse el ejemplo de la anatomía descriptiva, porque en la anatomía descriptiva como ciencia está establecido que toda descripción debe hacerse desde adentro hacia afuera, y no la inversa, no de afuera hacia adentro. En arquitectura, por ejemplo, es al revés, o sea, describe primero el todo y después se va a las partes que lo integran, y se pasa a diferentes niveles. Después también tenemos, en el caso de la descripción, la reproductibilidad del modelo. O sea, yo puedo, por ejemplo, describir un edificio, luego describir el interior, y después meterme en una habitación y describir la habitación, e incluso describir un mueble y describir las partes del mueble. O sea, puedo ir bajando de nivel y seguir el mismo procedimiento. Como diferentes, ¿no? Como diferentes cajas chinas. De adentro hacia afuera o de afuera, de afuera hacia adentro. El orden depende. También puede hacer una descripción un poco caótica, pero eso se aplica solo en literatura. Si ustedes ven el ejemplo que yo puse en el texto del PDF de Emilio Salgari, van a ver que él empieza describiendo lo general, el mar, ¿no? La tierra, etcétera, y después se acerca al pueblo, describe las trincheras, las casas, después el interior de la casa, para llegar definitivamente al personaje que es Sandokan. Hace toda una descripción, como si fuera una cámara, un zoom, ¿no? Como esas películas en donde empezamos desde las estrellas, se acerca al planeta Tierra, después al pueblo, luego a la casa y por fin dentro de la habitación. En ese orden describe Salgari a Sandokan, ¿no? Al final aparece Sandokan con esa barba y describe a Sandokan, ¿no? Yo le coloqué ese ejemplo de lo que se llama salgarismo, porque es un estilo que ya prácticamente no existe en la novela o en la literatura, justamente por la competencia con el cine. Emilio Salgari escribía antes que se desarrollara el cine. El texto, el ejemplo que yo les puse, perfectamente ustedes podrían hacer una película sin necesidad de guión de esa introducción. Ya saben todo lo que tienen que poner. Es casi un guión. Bueno, esa forma de pensamiento a partir del cine se desarrolla y el lector actual no soporta ese estilo. No lo soporta porque es demasiado obvio. O sea, todos ya los hemos visto en las películas. O sea, si se trata de una narración, las narraciones actuales tienen una tendencia más hacia la acción mucho más breve, justamente por nuestro consumo de medios masivos, por, digamos, el tipo de lector que somos nosotros hoy. A diferencia del tipo de lector del siglo XIX, que era un lector muy especializado y que, bueno, no tenía cine, no tenía televisión, no tenía radio, perfectamente podía tener el tiempo de leer un libro. De allí que el Quijote, que por supuesto no es es mucho muy anterior, es de 1600 el Quijote, fines de 1500, principios de 1600, ahí nosotros ya aparece esa idea del desocupado lector. O sea, ¿en qué ocupar el tiempo liberado? ¿No? Cuando no tenemos nada que hacer, estamos aburridos, podemos leer un libro como el Quijote. Por supuesto que son pocos los que leen un libro como el Quijote hoy, porque el Quijote es un libro inmenso, con muchos detalles. Y Sandokan también, o sea, todos los textos de Emilio Salgari, más bien actualmente han pasado al cine, porque ese estilo, el salgarismo,
que estaba pensado para un lector del siglo XIX que tenía, de europeo, que tenía poca idea, por ejemplo, no habían visto nunca un guanaco, no habían visto nunca un rinoceronte. A nosotros que, si bien nunca hemos ido a la Antártida, sabemos perfectamente cuáles son los animales que viven en la Antártida porque lo hemos visto en 1000 películas. Entonces, eso hace que en la narración, el texto narrativo, se desprenda de la descripción y que la descripción adquiera ya una categoría más científica, o sea, es la ciencia la que usa más la descripción, la medicina, la arquitectura, etcétera, que el uso en literatura, donde la descripción va perdiendo espacio justamente por la competencia de los medios. Entonces, para nosotros, como para ustedes como estudiantes, depende de la carrera que ustedes cursen, porque las descripciones van a ser de diferentes niveles en cada carrera, pero lo que tienen que tener en cuenta es claramente que la descripción es un elemento fundamental, es un elemento analítico, que detiene el tiempo y que utiliza un instrumento. Por ejemplo, una radiografía para describir los pulmones, una tomografía, ¿no?, para ver el cerebro. Sin esos instrumentos no podemos describir. Habla un poco de cómo, si nosotros comparamos los escritores anteriores y los escritores posteriores a Humboldt, vamos a ver ese proceso de cambio en donde la descripción se fue liberando de la narración y también se fue liberando del mito, o sea, del relato mítico, para independizarse y de esa manera poder describir con mayor objetividad. Así todo, nosotros tendríamos que tener en cuenta que siempre toda descripción se hace desde un punto de vista y con un instrumento, o sea que no siempre, o sea, eso es muy importante en el sentido de que no describimos todo, sino aquello que consideramos importante desde un punto de vista o desde una teoría, digamos, ¿no? Claramente allí juega mucho la teoría básica desde la cual se describe. ¿Y qué es lo que se describe? Para el uso de los estudiantes, recuerden que en cada ciencia va a haber unas normas o una convención sobre cómo se describe los diferentes elementos. Por ejemplo, en sistemas tenemos la descripción de del CPU, por ejemplo. ¿Cuáles son las partes que integran el CPU? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que no tiene? Esa es una descripción. En geografía vamos a tener una descripción de un terreno, de una superficie. En diferentes áreas, ¿no?, vamos a tener la descripción. Ahora, siempre recuerden que también es un congelamiento del tiempo y que por lo tanto es un artefacto, es una creación, no existe en la realidad. Nada es permanente en el mundo, todo es devenir. Entonces, aún si se trata de una máquina, indudablemente no es lo mismo un CPU nuevo que un CPU que ya tiene unos años y que ya está de alguna manera deteriorado. Entonces, el tiempo influye sobre las cosas, pero en la descripción es congelar eso para poder analizar y ver cuáles son las partes que integran ese todo. Bueno, muy bien. Esto en cuanto a la descripción, yo ahí puse los ejemplos de Sandokan, de Salgari, que recuerden que Emilio Salgari escribía unos textos que hoy serían Netflix prácticamente, o sea, la gente compraba esos diarios, los diarios el fin de semana, el sábado por ejemplo, publicaban, los domingos publicaban una parte, un episodio de algunos de estos relatos, y uno entonces se suscribía al diario para poder leer todo, como una novela, ¿no? Bueno, esos se llamaban folletines, y eran típicos de fines del siglo XIX y principio del XX. Después tendieron a desaparecer básicamente por la aparición del cine, que hizo lo mismo. Había la matiné del cine los sábados a la tarde, que también pasaba películas por episodio. Luego eso pasó a la televisión, hasta que apareció Netflix, que inventó esto de que nos podemos ver toda una serie en una noche y estamos 6 horas viendo televisión. Bueno, pero eso son cosas modernas. También les puse el ejemplo de Humboldt, que es un investigador de las ciencias naturales, especialmente geografía, alemán, nacido en Berlín, y que recorrió América y realizó un trabajo muy importante. Bueno, pero estamos hablando de fines del siglo XVIII, que es, digamos, el inicio
de muchas de las ciencias actuales, ¿no? Muchas de las ciencias que nosotros tenemos actualmente se formaron en esa época y se fueron desarrollando durante el siglo XIX. Y bueno, con respecto al resto de la cursada, yo aprovecho esto para avisarles que me voy a tomar mi jubilación a partir del 1 de octubre, por lo tanto, ya a partir del 1 de octubre ustedes tendrán que conectarse solo con las profesoras. Yo les voy a dejar los mails de las profesoras porque yo no voy a estar. Así todo, yo les voy a dejar publicadas todas las clases y después, en noviembre, tendrán que rendir presencial, que ese sí va a ser presencial, el segundo parcial. Lo vamos a hacer presencial para evitar todos estos problemas a veces que se generan, y aparte, ya como no son tantos los estudiantes, no vamos a tener aulas tan abarrotadas y van a poder asistir con seguridad a clase. Entonces el segundo parcial es presencial, va a ser en el mes de noviembre, y las clases yo las voy a dejar publicadas. Cualquier consulta podrán hablar con las profesoras. Eso es con respecto a la cursada. También les voy a dejar publicados los 5 trabajos prácticos y un sexto que es recuperatorio. Recuerden que ustedes tienen que tener aprobados por lo menos 4 trabajos prácticos y el 80% de la asistencia. Aquellos que no obtuvieron 7 en el parcial, bueno, pueden rendir un examen a fin de año, o tienen 2 años y medio, 2 años y una fecha más, o sea, 2 años y un mes prácticamente, para rendir el examen final regular. Muy bien, aprovecho esta ocasión para saludarlos y felicitarlos a todos por ya estar en el segundo cuatrimestre. Bienvenidos al segundo cuatrimestre.